Decíamos que yo les había mostrado aparentemente nada más que una presentación del circuito, es todo lo que hice. Bueno, les voy a explicar entonces en qué consiste el funcionamiento, porque esto es lo primero que tienen que darse cuenta, si no, no van a entender nada. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? El circuito, chicos, ¿cómo andas? Pero muy bien. El circuito es un circuito básico de capacitores que lo vamos a ir analizando detenidamente porque quiero que interpreten esas curvitas que aparecen ahí abajo. Yo lo que voy a hacer es detener la simulación y miren lo que voy a hacer. Les pido traten de recordar los conceptos de capacitor que vimos el otro día. Recuerden que un capacitor es un dispositivo que almacena energía, que almacena una cantidad finita, o sea, y que esa cantidad finita está determinada por los microfaradios que el fabricante le talló sobre el cuerpo del dispositivo, está escrito. Si el capacitor es de mayor capacidad, eso significa que es capaz de guardar mayor cantidad de energía. Ahora, bajo la misma condición, es decir, supongamos ahora el paralelismo entre un tanque de agua, como lo hicimos el otro día, y un capacitor, y estoy llenando el tanque de agua con la misma manguera, es decir, que no estoy cambiando las condiciones de llenado, y cambio el tanque, ahora tengo un tanque más grande, es evidente que me voy a demorar más tiempo en que el tanque se llene. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua por unidad de tiempo que estoy metiéndole al tanque es la misma. ¿Cómo se hace esto desde el punto de vista eléctrico? O sea, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el tanque de agua es el capacitor, por lo tanto lo que hago es cambiar su capacidad y en vez de ser de 200 micros, entonces puedo decir que es, por ejemplo, de 500 micros. Evidentemente es más del doble, es una cantidad importante. Entonces, fíjense que cuando reseteo, miren esta curva, mírenla bien, aunque no entienden bien lo que es, pero mírenla bien, y fíjense que ahora yo voy a resetear la simulación. ¿Qué están observando? ¿Ven que se demoró más tiempo? ¿Sí? O sea, esto es como el tanque de agua. Las condiciones de carga son las mismas, pero tengo un tanque más grande, y por lo tanto es lógico que me demore mayor cantidad de tiempo en llenarse. Este es el concepto de capacidad. Como la palabra lo dice, ¿cuánto puedo meterle de energía dentro del capacitor? Ese es el concepto de capacidad. En este caso, naturalmente, como ya lo dijimos el otro día, no podemos medir esta capacidad en litros por minuto. O sea, no litros por minuto, en litros. Sino que lo tenemos que medir en una unidad particular, que es el farad, y que la unidad práctica que usábamos habitualmente es el microfarad. Les recuerdo que era un microfarad, la millonésima parte de un farad. Eso es un microfarad, ¿sí? Estamos entonces hasta ahí, sonamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, qué gancho. Siempre digo que me voy a llevar este proyector para cambiarle el cooler porque tiene poca ventilación de fábrica, vino, se ve que mal diseñado. Y hay que... no, tengo hasta los coolers, tengo coolers de ventilación, de levitación, que son los que se usan en los equipos que usamos con mi hermano, que son de muchas RPM y son de levitación y son... Pero... No, tiene unos pequeños imanes adentro y está imantado también el eje, y entonces el eje
flota en un campo, o sea, no tiene rozamiento con nada. Son muy buenos, son muy caros también. Sí, son caros. Pero bueno, pero son muy buenos, o sea, te mueven un caudal impresionante. Y siempre digo lo mismo todos los fines de semana, que me lo voy a llevar y todos los fines de semana digo, nada, digo, la próxima. Y así me lo voy pateando. No, este proyector es nuevo, lo compré el año pasado. Lo compré el año pasado. Sí, es el que se sortea, efectivamente. Efectivamente, este es el que se sortea, este proyector, el que se sortea a fin de año. Se sortea a fin de año entre los que tienen 10, perfecto. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, vamos a continuar entonces donde habíamos quedado. En el proceso de carga, el capacitor, que ahora es más grande, tiene mayor cantidad de energía. Y por lo tanto, ahí vamos a repetir la simulación, ¿sí? Por lo tanto, como se demora más tiempo, se va a demorar también más tiempo en descargarse. Entonces fíjense que yo ahora paso la llave para el otro lado y el capacitor se descarga y se demora también mucho más tiempo en descargarse. Correcto, de hecho el tiempo de carga es igual al tiempo de descarga. Pero esto, cuidado, es en capacitores de muy buena calidad. O más bien yo diría casi teórico, ¿sí? En los capacitores reales, como lo van a hacer enseguida en el experimento de ahora, chicos, van a notar diferencias alevosas entre el tiempo de carga y el tiempo de descarga. ¿Por qué? Porque los capacitores que tenemos acá son capacitores que se venden aquí en las casas de electrónica, marca Pirulín, que vienen de China, y olvídense, claro, olvídense de la calidad. Entonces, no esperen medir exactamente los mismos tiempos porque no lo van a medir. Sí, ya van a ver, ya les voy a explicar ahora por qué les va a dar tiempo a medir. Muy bien, estamos hasta acá con esto entonces, ¿cómo es el tema de descarga? ¿Se han dado cuenta? Quiero repetir esto. Fíjense que cuando se carga, la corriente entra por arriba del capacitor, ¿lo ven? Y miren cuando se descarga, al revés, sale. Eso significa que el borne más del capacitor está aquí arriba. Y los capacitores que les voy a entregar, es decir, mejor dicho, que los pañoleros les van a entregar, tienen polaridad. Son capacitores del tipo electrolíticos. Tienen polaridad. Les pido por favor presten atención cuando los vayan a conectar, porque si los conectan al revés, es muy probable que les explote en la cara el capacitor, ¿sí? Y hay algunos capacitores que tenemos por ahí de 4700 micro que explotan fuerte, ¿eh? O sea, 4700 explota fuerte. Claro, es una cosa fuerte. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó hace varios años en un grupo, no aquí, yo he dado clase en otro lugar, y resulta ser de que, bueno, era un grupo mucho más grande que el de ustedes, ¿no? Y era un salón gigantesco, y le repartí los elementos a los muchachos, les di todo, fuentes, cables, o sea, voltímetro, o sea, todos los elementos como van a tener ustedes ahora. Y les hice la última advertencia. Muchachos, miren que les estoy dando capacitores polarizados. Sí, profe, no hay problema. Todo. En un curso tan grande, ustedes, imagínense, siempre hay un poco de desorden, ¿sí? Los cursos chicos, como este, son más ordenados siempre. Así que, por mucho que yo hablaba, siempre hay 2 o 3 que están hablando pavadas, qué sé yo, bueno, siempre un tumulto, digamos. Entonces, le doy los elementos y me vuelvo a la pizarra. No tenía cañón ni tenía nada de esto, por supuesto. Me vuelvo a la pizarra a completar una serie de información que quería escribirle para que quede bien claro. Y se siente allá al fondo a la derecha. ¡Pum! Y miércoles me di vuelta, digo, ¿qué pasó? Y vos sabés que había un pibe loco que estaba pálido
Y me miraba fijo, ¿viste? Así. Pero lo más cómico es que sobre la cabeza de él llovían papelitos, ¿viste? Papelitos picados, llovía. Me dice, profe, yo lo conecté bien, ¿eh? Obvio que no lo había conectado bien. Lo había puesto al revés, era evidente, porque si no, no había forma de que le explote el capacitor. Bueno, el año pasado, a ver, en el primer cuatrimestre fue, sí, también, acá, un muchacho, la misma advertencia, el mismo práctico, allá adentro. Estábamos un grupo allá y un grupo acá, como ustedes, que se dividen. Y se siente por ahí, ¡pum! Miércoles, fuimos para allá para ver, y este no estaba pálido, pero estaba duro, no se podía mover. Estaba así mirando el circuito y no entendía, el tipo no salía de su asombro. No entendía cómo es que le había explotado el capacitor en la cara. Claro, tenía un capacitor de 4700 micros y explotan fuerte. Bueno, entonces yo les hago la advertencia. ¿Eh? No sé hoy a quién le va a tocar, pero bueno, yo les... Correcto. El tema de la polaridad está dibujada en el capacitor. Se van a dar cuenta que los capacitores que van a tener tienen marcado el borne menos del capacitor. El capacitor tiene solamente dos terminales de conexión y hay un alambrecito que es el que está marcado en el cuerpo del capacitor con un signo menos que se repite, como si fueran rayitas de trazo corto. O sea, es muy visible. Si lo miran con un poquito de cuidado se dan cuenta. En los antiguos capacitores, esto se los cuento por si alguna vez desarman algún aparato muy antiguo, yo supe encontrar una vez un capacitor también muy antiguo de Siemens y en esa época se ve que marcaban el borne más del capacitor, porque tenía marcado solamente el más. Bueno, pero eso ya no existe más, cuando yo vine a estudiar ya eso no era así. Todos los capacitores se marcan siempre el borne menos, el terminal menos de conexión. Así que préstenle atención, mírenlo bien, no se apuren. No, vos mirá la polaridad y respetá la polaridad que te dice el fabricante en el cuerpo del capacitor. O sea, vos respetá la polaridad y no va a pasar nada. Sea viejo, sea nuevo. Exactamente. Sí, o sea, viene marcado, o sea, no es que es difícil encontrar la marca, no, se ve la marca. Simplemente no se tienen que apurar, digamos, a conectarlo así de una, ¿sí? A ver qué pasa, no. Miren primero, luego conecten. Esa es la teoría. Tengan en cuenta que los capacitores que tenemos acá están casi justos porque son de 16 voltios teóricos. O sea, el fabricante dice que es de 16 voltios, pero estamos hablando de capacitores de bajo costo, donde la tolerancia es grande. Por lo tanto, las fuentes que dan 12, o sea, como que están medio justos los capacitores. Si yo les hubiera traído capacitores de 50 voltios, la probabilidad de que exploten al revés es muy baja. Pero al darle capacitores muy justos de 16 voltios, y están como muy ahí, están al límite, por eso explotan. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, esto era lo que quería marcarle, el tema de la polaridad. Muy bien, ahora voy a volver al valor anterior. Quiero mostrar esto porque quiero que quede bien claro, porque hay chicos que por ahí se confunden. Voy a volver al valor original del capacitor. Este era el valor que tenía original del capacitor de 200 micro y lo vamos a simular de nuevo y el tiempo de carga era rápido. Y el tiempo de descarga también es rápido, ¿sí? Y se ve rápido porque uno, comparando con las curvas, lo ve. Bueno, pero miren lo que voy a cambiar ahora. Voy a cambiar la resistencia, ya no el capacitor. Y en vez de ponerle 100 ohm, le voy a poner, por ejemplo, 1000 ohm. ¿Sí? O sea, 10 veces más grande la resistencia. Y lo voy a cargar de nuevo al circuito. Miren bien, ¿eh?
Era un Forte. Bueno, como ven, entonces, y fíjense, no llegó nunca, o sea, no llega, pero yo lo voy a poner para la descarga, y miren. O sea, apenas. Entonces, chicos, conclusión. En un circuito no solo influye el tamaño del capacitor para poder determinar el tiempo de carga del capacitor o de descarga, sino también la resistencia asociada que siempre existe en un circuito donde hay capacitores. Miren, es muy poco probable que ustedes tengan un circuito donde no haya resistencias. La probabilidad es casi nula. Salvo que sea un circuito electrónico digital, netamente digital, pero en los circuitos clásicos, con componentes discretos como es esto, seguro que tienen resistencias en alguna parte. Entonces, los dos elementos influyen en el tiempo de carga y descarga. Segunda observación, dense cuenta que la resistencia está en serie, no en paralelo. Esto es importante decirlo. La resistencia está en serie. Bien, entonces, no va a surtir el mismo efecto. ¿Por qué? Porque la corriente va por el lugar más fácil, y el lugar más fácil es el capacitor. La resistencia es un lugar complicado para la corriente. Entonces se va a mandar por el capacitor. Cuando el capacitor se llenó y ya no pueda pasar por la resistencia, ¿allá dónde? ¿Acá? Y es lo mismo que acá. Lo que ocurre es que al ponerla acá, esta resistencia está ubicada en el circuito de carga y en el circuito de descarga. Si vos la pones acá, o sea, se carga en un instante el capacitor que ni te vas a dar cuenta, porque no hay nada que ataje la corriente, y se va a descargar, sí, lentamente. Lo podemos hacer para que lo vean. Fíjense, ahí el capacitor está solito, pero aquí voy a quitar, vamos a ver si me permite, no me va a permitir la simulación, porque esto es un capacitor ideal, chicos. Es un capacitor perfecto. Vamos a ver, no me va a dejar la simulación hacer. Vamos a ver, ¿ven? Un lazo de capacitor sin resistencia. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar y le vamos a poner una resistencia, un valor insignificante. O sea, como si no estuviera, como si fuera un alambre. ¿Sí? Entonces, en vez de que sea de 100 ohm, le vamos a poner de 1 ohm, por ejemplo. Que es una resistencia muy pequeña. ¿Sí? Que es la resistencia de un cable más o menos largo. Entonces, ahora sí no nos va a dar error. Miren, fíjense. ¿Ven? Ya se cargó. Miren, ¿ven? Ya está cargado. Ahora miren para la descarga. ¿Ven entonces la idea? La resistencia influye enormemente cuando está en serie con el capacitor y le limita la corriente y por lo tanto el tiempo de descarga al capacitor. Evidentemente, esta resistencia, que originalmente estaba en el circuito y acá a la derecha no había nada, el dibujante, quien hizo esto, lo hizo sabiendo, dijo, pongo una única R y esta única R comparte ambos circuitos, el circuito de carga y el circuito de descarga. ¿Para qué? Para demostrar que el tiempo de carga y de descarga en un capacitor va con condiciones similares, es la misma, nada más. Pero fíjense ustedes que yo acá puse un cable de 1 ohm y se cargó al toque el capacitor y con la resistencia acá al costado se demoró un tiempo en descargarse. No es lo mismo. Bueno, estamos entonces, ¿cómo es el tema este? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿El capacitor? Oh. Bueno, yo creo que la clase pasada hablamos sobre eso un poco, ¿o no? No, pero él habrá escuchado la... Yo le cité varios ejemplos. Claro, correcto. Lo que ocurre es que ustedes están tomando la parte eléctrica del curso. Pero en la parte electrónica no hay circuito electrónico que no lleve capacitores. Correcto.
Vamos a ver si encontramos algo en... Vamos a ver si encontramos algo, un dibujo de un capacitor. Para no tener que hacer un dibujo, porque hay buenos dibujos por ahí. Capacitor electrolítico. Vamos a buscar imágenes. Bueno. Ajá, miren, ahí tienen, pero esperen que quiero encontrar un dibujito como la gente. Bueno. No me convence ninguno. ¿Ven que ahí como dice? Miren, 10 voltios, 1000 micro. ¿Ven cómo escribe? Y fíjense ahí que está la flecha. ¿Ven? Ahí. Significa que este terminal es el negativo. Aquí de este otro lado, miren cómo lo marcó este fabricante. Este terminal es el negativo. Este otro también, acá. Este terminal es el negativo. 10.000 micro, te quiero ver, ¿sabes cómo te sacude este, no? Sí, claro, te revienta. Che, ¿será posible que no hayan colocado un dibujo loco como la gente? Qué miserables que son, ¿cómo no ponen un dibujo? Hay 1000 modelos de capacitores. Bueno, esto por ejemplo, esto que están acá les muestro de paso. Son capacitores de tantalio. Los van a encontrar en circuitos electrónicos donde haga falta capacitores de precisión. Son capacitores caros. Y no, o sea, si el fabricante no está convencido, digamos, tantalio, no lo pone porque tienen un costo importante. No son de gran capacidad porque son de precisión justamente, y tienen ese aspecto, pueden venir de distintos colores, ¿no? Pero son así. Vamos a ir para arriba que vi algo que más o menos me gustó, puede ser lo que sirve. Acá está. Como poder se puede. El tema es que al capacitor lo tenés que evaluar para saber el estado en el que se encuentra por dentro. Miren el rollito ese que está a la derecha. ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Sí? Fíjense de que hay dos dibujitos. Dice placas conductoras que suelen ser de aluminio. Estas laminillas, los costados. Y al medio, una más gruesita, dice dieléctrico. Y está enrolladito como si fuera un pionono. Ese rollo, digamos, así como está, es un capacitor. ¿Sí? Es un capacitor y por lo tanto, esto justifica el símbolo del capacitor que se ve acá. Las dos rayitas verticales indican las dos laminillas de aluminio, conductoras. Y este hueco al medio blanco es el dieléctrico. Lo que ocurre es que por una cuestión de simplicidad de dibujo no se lo pone, pero ahí al medio siempre hay un dieléctrico. Y ese dieléctrico puede ser papel, puede ser poliéster, puede ser cerámico, puede ser cuarzo, puede ser vidrio,
puede ser tantalio, hay pero toneladas de materiales. El fabricante usa el material adecuado para el dieléctrico, o sea, el dieléctrico que le corresponde, según la capacidad que espera obtener y la tensión que va a soportar el capacitor, chicos. Normalmente, los capacitores que llevan como dieléctrico papel no son de alta tensión, son de algunos voltios. Pero si ustedes buscan capacitores que soporten mucha tensión, entonces se van al poliéster y de ahí se van a los cerámicos, ¿sí? Que son los que más voltios aguantan. Que son, yo no sé si se lo mostré, pero los poliéster, por ejemplo, es esto. Estos son de poliéster. Esto que está acá. Son todos típicos de poliéster. Son de alta tensión, no son de mucha capacidad, son más bien de poca capacidad, pero soportan muchos voltios. Típico arrancan en 400 voltios, eso es común encontrarlos. 400 y para arriba, miles de voltios, ¿sí? 2, 3, 5, 6, 8, 10 kV, o sea, es típico. Y luego tienen unos capacitores más pequeñitos, como estos que aparecen acá abajo, estos que están aquí. Estas lentejitas que son cerámicos por dentro. O sea, no tienen poliéster, no tienen papel, tienen cerámico. Son de muy pequeña capacidad, menor capacidad que los de poliéster de arriba. Son muy chiquititos en cuanto a capacidad, pero típicamente soportan 500 voltios. Típico, o sea, de ahí para arriba. Lo que ocurre es que como son pequeñitos, son muy, muy chiquititos, y ese es grande, les aseguro, ¿eh? Vienen unos que son, pero, no sé, la tercera parte menos, la cuarta parte de un grano de arroz. Son muy pequeñitos. Son capacitores de tecnología nueva, son un poquito más caros. Sobre todo los van a encontrar en dispositivos de montaje superficial, toda la electrónica nueva, o sea, celulares, computadoras, todo eso, bueno, están hechos con esa tecnología. Esto es, digamos, electrónica de consumo, electrónica masiva, electrónica barata, se llaman componentes cerámico. Son capacitores cerámicos. Bueno, esto era entonces como para que preguntaba sobre cómo es por dentro un capacitor, esta es la forma en que se lo fabrica, y luego el fabricante coloca los terminales eléctricos en ambas laminillas, que son las patitas eléctricas que salen hacia afuera, que ustedes están viendo allí, ¿sí? Bueno, esto, chicos, esto que está mostrando aquí este buen hombre que tuvo la buena voluntad de hacer el dibujo, es justamente lo que nunca tienen que hacer. Le voy a decir por qué no tienen que hacer esto. En un capacitor chico no va a haber problema, pero si el capacitor es de considerable capacidad, cuando ustedes cortocircuitan con un conductor, como por ejemplo un destornillador, que cortocircuitan los dos terminales, un capacitor cargado, el capacitor se descarga violentamente, provocando una corriente. Como no hay nada acá que limite la corriente es muy grande. Y esta corriente circula a través de las placas, es decir, circula de lado a lado. Y termina perforando el dieléctrico. En la jerga se dice que el dieléctrico se pincha. Así se dice. Y el capacitor no sirve. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque el capacitor no es capaz de almacenar energía. Ustedes lo cargan, van y miden con un tester, 0 voltios. Y si yo lo cargué, 0 voltios. El tipo no es capaz de retener energía. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque se pinchó el dieléctrico y salta chispa de una chapa a la otra. Entonces, esta práctica no se debe hacer. ¿Quieren descargar un capacitor? Se buscan una lamparita, se buscan una resistencia, no hay problema, lo descargan. Se descarga rápido. Bueno, pero tu hermano seguramente trabaja con televisores.
No, 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 está bien, pero tu hermano debe trabajar con televisores. Bueno, los televisores, chicos, tienen una tapa de alta tensión. Trabajan entre 13 y 15.000 voltios. Y esos capacitores que están en la fuente de alta tensión tienen esa tensión. Entonces, él se está protegiendo a sí mismo, porque si le llega a dar un patadón de 15.000 voltios, lo manda a la clínica. Desenchufado. Ah, ya la agarró. Pero bueno, él lo descarga por precaución para que no lo vaya a patear, porque es muy común que uno se descuide a veces y toca sin querer los terminales de los dispositivos. En el apuro, a veces el técnico, por desoldar, por sacar un componente, tocas algo y no te das cuenta, te das vuelta, tenés el circuito sobre la mesa. El compositor no te va a perdonar, te va a descargar toda la energía que tiene adentro. Entonces tu hermano lo hace por precaución. En ese caso se justifica. Pero la práctica no es la correcta. La práctica, lo que ocurre es que él lo hace por una cuestión también de velocidad. Él tiene ahí un destornillador, una pinza al lado, tú cortocircuito a los dos terminales y se acabó. Lo correcto sería tener una resistencia de valor pequeño, ¿sí? Por ejemplo, 10 ohms, ¿sí? Con dos cablecitos y dos pincitas cocodrilo, tú ir a los terminales. Pero ¿qué ocurre? Los capacitores estos están soldados y colocados en circuito impreso hasta el fondo. Entonces no tenés desde arriba modo de acceder a los terminales. Tenés que dar la vuelta a la placa. La placa de un televisor es una cosa muy grande y es muy complicada levantarla de donde está apoyada para ir a buscar cuáles son los dos terminales para descargar el capacitor. No, que no tienen cuerpo. Claro, no tienen cuerpo. Entonces, es complicado. Entonces, el técnico le hace fácil, digamos. Cortocircuita a los dos terminales porque sabe que ese capacitor es peligroso. Él se protege. Es lógico. Pero sepan que corren el riesgo de quemarlo, de pinchar el capacitor. O sea, es casi seguro que lo van a pinchar. Bueno, chicos, estamos hasta acá con el tema del dispositivo por dentro, aspecto físico, polaridad, características de los capacitores. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Volvamos entonces al circuito. Este es el circuito que ustedes deben armar. El circuito que deben armar, chicos, es sin esta resistencia. Yo la voy a quitar porque esto lo hice porque estábamos conversando hoy sobre este tema. La voy a quitar acá. Y aquí ustedes van a colocar un capacitor que puede ser 470 micros que hay, porque hay. Y en ese caso la R tiene que ser de 10 ohm. Repito, si el capacitor que les tocó es de 470 micros, la R que van a poner en serie es de 10 ohm. A los pañoleros yo les voy a mostrar la resistencia de 10 ohm. Ya la vamos a ver, ya les voy a explicar. Vamos a ver de paso una resistencia, ¿sí? Les voy a mostrar. Resistencias, imágenes. Ahí tienen resistencias, chicos. Esas son las resistencias que van a usar ustedes. ¿Ven? ¿Ven el aspecto físico que tienen? ¿Sí? ¿Ven que tienen banditas de colores? Bueno, las resistencias de 10 ohm se van a dar cuenta. Cuando vayan a leer una resistencia, esta franjita dorada la ponen como está dibujada, a la derecha de ustedes. Siempre. Y los colores que van a ver en este caso son marrón, negro, naranja. Marrón, negro, naranja es para 10 ohm. ¿Se comprende lo que estoy diciendo o no? La resistencia que vas a ver es como esta. Tiene una franja dorada igual a esta. La tenés que poner del lado derecho. Te van a quedar tres franjas de colores. La primera va a ser marrón. La segunda va a ser negra. Y la tercera va a ser naranja. Esa resistencia, así como se las digo, y luego va a venir la dorada.
es una resistencia de 10.000 ohm, o sea, de 10K ohm. Con ustedes no vamos a discutir la tabla de código de colores, porque en realidad la parte eléctrica, digamos, básica, ustedes no lo van a usar estos componentes. Esto después lo discutimos con los chicos de electrónica, ¿sí? O sea, lo vemos ahí, lo volvemos a ver y les muestro la tabla. ¿Ven la tabla que está acá abajo? Bueno, esta es una tabla típica de código de colores de resistencias, pero eso lo conversamos con los de electrónica, yo les explico cómo se lee la tabla, bla, 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 ¿sí? Pero por el momento, para el práctico que van a usar, ustedes necesitan solamente saber esto. Miren bien que la resistencia tiene solamente 2 alambres, es decir, tiene 2 terminales de conexión. O sea que, y las resistencias, chicos, no tienen polaridad. Ninguna resistencia, de ningún fabricante ni de ningún tipo. Las resistencias no tienen polaridad. Entonces no se preocupen cómo la van a conectar. Conéctenla como se les dé la gana. Siempre va a andar igual. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Volvemos al circuito. Entonces, resistencia acá de 10K. Capacitor arriba de 470, que es lo que van a encontrar. Y aquí, muchachos, van a tener que colocar una llave inversora. Las llaves inversoras que van a encontrar son unas llaves verdes que hay aquí. Son llaves que traigo yo cada tanto en tandas de a 100, porque me sobran, digamos, en el laboratorio con mi hermano, esas llaves nos sobran. Entonces, las bien a esas llaves, porque esas llaves, a ver, quiero hacer un dibujito de esas llaves, porque esas llaves, a ver si les puedo hacer un dibujo. Ese es un circuito típico de carga y descarga de un capacitor. Es un circuito experimental. Es un circuito para aprender. No es un circuito que lo vayas a encontrar, no sé, en alguna parte del auto. No. ¿Sí? Es un circuito experimental porque ustedes están aprendiendo. Entonces, se da siempre este circuito porque es un circuito simple, fácil de armar y donde todos los elementos están bien claros. ¿What qué? ¿El qué? Ah, el software, sí, este software lo hice hace varios años. Bueno, ok. Entonces, la llave, ¿sí? Cuando vayan a mirar la llave, chicos, vamos a hacer un dibujo grande, ¿sí? Cuando vayan a mirar la llave, van a ver de que van a encontrar un terminal acá, otro terminal acá, otro terminal aquí, sí, al medio, otro acá, otro aquí y otro aquí. ¿Sí? Esto es lo que van a encontrar. Esta llave es una llave inversora. Y ustedes dirán, ¿qué significa que sea inversora? Inversora es esto. A ver cómo lo dibujo acá. Miren, el terminal del medio está acá. Este otro terminal que aparece aquí está acá. Entonces, yo puedo tener la llave en esta posición. Quiere decir que uno, este terminal, con este otro. ¿Sí o no? ¿Sí? O a la llave la muevo de posición para el otro lado y tengo aquí el otro terminal. Entonces puedo venir con la llave para acá. Entonces uno, el terminal del medio con el de la derecha. Esto es una llave inversora simple, así se llama. Pero esta llave, físicamente el fabricante la hizo doble. Hay otra llave inversora en los 3 terminales de arriba. Se le suele llamar también bipolar. Ustedes no le den bolilla a estos terminales. Tomen solamente la mitad de la llave. Solamente la mitad. No se preocupen por... O sea, tomen esto. Tomen esa parte. La de abajo o la de arriba, la que quieran. Porque son 2 llaves en un mismo cuerpo. ¿Sí? Entonces, el terminal del medio es este simbolito de acá. ¿Qué es lo que estábamos viendo recién? Es este terminal. El terminal del medio.
Y aquí están los dos terminales de los costados. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Lo pueden asociar? A ver, se los pongo ahí. Acá tienen el terminal del medio, acá está el del medio. Aquí tienen uno de los costados, ¿sí? Y aquí tienen el otro de los otros costados. Ahí tienen, mecánicamente, esto es visto de abajo la llave. Esta llave, se van a dar cuenta que tiene punto medio neutro mecánico. Es decir, ¿cómo qué? La llave de gas. ¿Qué gas? ¿Gas de qué? Ah, no sé, no tengo auto GNC. Ajá. Está bien, no la conozco la llave. ¿Sí? Bueno, la llave esta se van a dar cuenta que tiene efectivamente 3 puntos. Y la van a ver que cuando está horizontal la llave, abre los dos circuitos. O sea, no cierra ni el de la derecha ni el de la izquierda. Pero cuando la mueve en un sentido, cierra uno. Cuando la mueve en el otro sentido, cierra el otro. ¿Sí? Bueno, es una característica de la llave. Hay miles de modelos de llaves. Bueno, las llaves que tenemos acá son esas, y son con las que van a ser los prácticos. Son llaves simples y muy útiles, digamos, de entender. No creo que tengan problema. Right? ¿Entienden todos, chicos, hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el temita este? Ustedes conéctenlo como quieren, pero yo les recomiendo que el circuito sea este propuesto, ¿sí? Ustedes acá van a tener 12 voltios, el capacitor es 16, la resistencia no se tienen que preocupar por la tensión, la llave no se preocupen porque es una llave que soporta 250 voltios, o sea que no van a tener drama. Y ármenlo así como se ve acá. Si son capaces de armar el circuito de esta manera, entonces van a poder armar. ¿Qué es lo que tienen que hacer una vez que armaron el circuito? O sea, una vez que ya lo montaron y que el grupo está seguro que el circuito está bien armado. Porque tienen que trabajar todos, ¿eh? No sirve que uno arme y el otro mire, no. Todos tienen que participar en el armado, todos tienen que opinar. Entonces, cuando están seguros de que lo que armaron está bien, entonces pasan la llave a esta posición y largan un cronómetro. Tienen celulares con cronómetro, seguramente. Muy bien. Y miden aquí en los terminales, chicos. Acá tienen que poner un voltímetro. A ver cómo se los dibujo el voltímetro acá. Vamos a ver. Párate un cacho. Tool, pen, ok. Entonces, ponen un voltímetro aquí, ¿sí? Entre los terminales del capacitor. Y largan el cronómetro. O sea, cuando pasaron la llave, o sea, ustedes pasaron la llave para acá, largan el cronómetro. No, miden el tiempo, no calcular. Medir el tiempo. Va a arrancar de 0. El voltímetro, ustedes van a ver que el tester arranca de 0 voltios. Y se va a levantar rápido en tensión. Y después van a ver que va a ir lenteja, lento, 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 lento. Y al tipo le va a costar llegar a la tensión de fuente. Midan en todo caso antes la tensión de fuente que tienen, que les tocó. No todas las fuentes que tenemos tienen la misma tensión. Entonces midan. Paso 1, medir la tensión de fuente que tengo. Luego, paso 2, miden sobre el capacitor cuando pasan la llave. Y el experimento comienza. Cuando este experimento comenzó, ustedes se van a dar cuenta que, según la curva que estuvimos mirando hoy, la tensión del capacitor debería llegar a la tensión de fuente. ¿Sí? Indicador de que el capacitor está totalmente cargado. Eso es el indicador. Bueno, vamos a ver si es cierto eso. Yo no lo sé. Bueno, vayan numerando los prácticos, ¿eh? Vayan numerando los prácticos. Cuando hacen eso, repiten el proceso, pero al revés, chicos. Al revés, al revés. El paso 2, yellow green, es poner el voltímetro. Y medir. Y el proceso inverso es... No, esta no es la herramienta.
No, acá es. Color. El paso 2 es cambiar el sentido de la llave. Dejan el voltímetro donde está. No lo tocan al voltímetro. Y miden la tensión de descarga. Hasta que el voltímetro va a llegar a cero. En algún día va a llegar a cero. Y lo cronometran también. Tengan en todo caso 2 celulares, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Entonces, resumiendo, les pongo acá, ¿sí? Punto 1, medir. No, bueno, sí, eso es el paso 1, medir tensión de fuente, ya lo sabemos. Medir tiempo tienen que medir, tiempo de carga. ¿De quién? Del capacitor. Punto 2, medir tiempo de descarga del capacitor. Simple. O sea, y en el mismo circuito lo pueden hacer simplemente cambiando la llave. O sea que es una cosa rápida que no se pueden enroscar, digamos, porque no es una cosa complicada. Anoten por favor los valores, porque lo más probable es que ustedes dicen, no, yo me voy a acordar, qué sé yo, pero uno después que con el tiempo se olvida, ¿sí? Así que les pido que por favor lo anoten, y cuando tengan todo listo, se vienen al aula, y vamos a ver los datos que han levantado, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Bueno, chicos, cuando se cierra un circuito, se habrán dado cuenta en la simulación hoy al comienzo de que la corriente era primero muy rápida, no sé si lo observaron. Se dice en ese caso que el capacitor se comporta como un cortocircuito, así se dice. O sea, se comporta como si fuera un alambre. El tipo no se opone a nada en el primer instante, como un cortocircuito. No, cuando vos pasás la llave para acá y la batería carga al capacitor, el tipo está totalmente descargado, se presupone que está totalmente descargado, esa es la condición inicial, y él absorbe, es una esponja de energía. Entonces, la corriente que le circula, él no se opone a la corriente, así que se comporta como si fuera un cable. Pero enseguida el tipo se va llenando de energía, como el tanque de agua, ¿no? Se llena. Y decimos con el tanque de agua que tiene ¿qué? Nivel. ¿Sí? ¿Vieron que decimos que tiene nivel? El capacitor también tiene nivel. Y ese nivel es el que ustedes van a medir con el voltímetro, porque el nivel que van a medir es tensión. Y la cantidad de tensión es indicativo de cuán lleno está el capacitor de energía. Es como el tanque de agua. Miro el nivel y me doy cuenta si el tanque está a 1/3, 1/4, medio tanque, 3/4, está full, qué sé yo, lo que fuera. Y miden el tiempo de descarga, y el tiempo de descarga van a ir viendo cómo él se va descargando, porque el voltímetro es un indicativo del nivel de energía que tiene adentro del capacitor. Entonces ustedes van a ir viendo cómo él cede su energía y se va quedando vacío, como cuando descargamos un tanque de agua, igual, lo mismo. ¿Comprenden? Entonces, ¿cómo pueden llenar el cuaderno de aula? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué dice la otra pregunta? Cuando el capacitor estaba lleno, ¿qué pasaba cuando el capacitor se llenaba con la corriente? No, pero antes de pasar la llave para el otro lado, ¿circulaba corriente? No. Entonces quiere decir que el capacitor se opone y se comporta como un circuito abierto. O sea, se opone a toda circulación de corriente. Cuando el capacitor está lleno, se comporta como circuito abierto. Esto es así desde que existen los capacitores, muchachos. Cuando el tipo se terminó de cargar, te corta él solo la corriente. No permite que le circule corriente. Él se opone a la circulación de corriente. Y vos dirás, ¿por qué? Y la respuesta está en el práctico que van a hacer enseguida. Cuando vean, ustedes solos se van a dar cuenta. No se los quiero anticipar ahora, porque eso va a ser motivo después de un razonamiento aquí en el aula. Pero quiero que lo experimenten, no quiero decírselo todo de entrada. Quiero que lo vean y que lo razonen. Un circuito abierto es un circuito abierto. Un circuito abierto significa que yo desconecto un cable. Es un circuito abierto.
Si desconecto un cable acá, ¿circulará corriente? Es un circuito abierto porque desconecto la batería. No, un filtro, un filtro, un filtro es otra cosa. Un filtro es otra cosa. Sí. Cuando se cierra el circuito, el capacitor se comporta como... Cuando se cierra el circuito, el capacitor se comporta como un cortocircuito, así como si fuera un cable. Es decir, deja pasar toda la corriente, no se opone a nada. Porque el tipo está vacío. Claro, ese es el ejemplo que quería poner para... Claro. Pero cuando él se llenó, hasta las manos de energía, impide la circulación de corriente. Es decir, se comporta como un circuito abierto. Es decir, como si yo hubiera desconectado cables. Interrumpe la corriente. Él interrumpe la corriente, mejor dicho. Automáticamente es automático. Y eso es típico, ¿sí? Todos los capacitores, esto sucede en cualquier circuito con cualquier capacitor que se trate. ¿Estamos, chicos, hasta acá como es el tema? ¿Están lo que van a ver entonces ahora enseguida? Observen, los circuitos eléctricos son para observar, no es para ir a decir, sí, estoy midiendo, anoté tal valor. No, usen la cabeza y saquen conclusiones sobre lo que están midiendo. ¿Sí? Porque este práctico no lo vamos a volver a hacer más, ¿eh? O sea, lo hacen ahora y se acabó. ¿Sí? No lo van a volver a repetir. Sí, cómo no. Eso lo vamos a ver un poquito después. ¿Sí? Yo quiero que hagan, por favor, este práctico y después vemos capacitores paralelos, capacitores en serie. Eso sí les va a servir para los motores. Así que bueno, los pañoleros ya saben, tienen todos los elementos, saben dónde están, ¿no? No, están en las cajas plásticas. Ya voy, José Luis, ya voy. Están en las cajas plásticas, busca porque ahí están los... A ver, ya te doy, eso creo que lo tengo yo acá guardado, ya te doy. Dame un segundo, que voy a cortar un ratito la grabación de esto. Chicos, vamos a sacar las conclusiones finales en estos minutos de la clase sobre el práctico que hicieron, que como conversábamos con los chicos que estaban acá, con Ulises, además de los chicos del grupito que estaba aquí, y a esta altura del partido se habrán dado cuenta de que la mayoría se les ha presentado en mayor o menor proporción un problemita. El dibujito parecía un dibujito muy sencillo, muy lindo, de fácil comprensión, inclusive la animación nos ayudó a entenderlo, etc. Y resulta que después cuando ustedes fueron a montarlo, aparecieron algunos pequeños problemas de que no sabían exactamente ubicar tal pinza de cocodrilo o cuál era el terminal de la llave asociado a este dibujito de la llave. Como les decía recién a los chicos acá, es la parte más difícil que un estudiante de electricidad y electrónica o de ingeniería electrónica tiene que enfrentar. Asociar el diagrama eléctrico con los cables. Es lo peor. Y al revés, mirando un circuito eléctrico, poder decir, sí, es igual al plano que tengo enfrente. Pero tienen que tener en cuenta una cosa. Ese es un trabajito que lo tienen que hacer ustedes. Yo no puedo hacer por ustedes ese trabajo. Yo se lo puedo explicar de 1000 formas distintas. No tengo ningún problema. Podemos estar acá 10 días explicándole esto. No tengo ningún drama. Pero ustedes tienen que poner de parte de ustedes el esfuerzo para hacer la asociación entre los elementos reales eléctricos y las representaciones en el plano. Tengan en cuenta que en este curso, más adelante vamos a leer planos eléctricos reales de automóviles. Y si no aprenden ahora a asociar los elementos físicos con estos componentes básicos, menos lo van a hacer con un plano automotriz. Entonces, se tienen que esforzar. Es un esfuerzo de parte de ustedes. Lo segundo, no cometan el error de creer que, oh no, pero estoy frito, hoy no entendí, entonces ya no lo entiendo más. No. El proceso de aprendizaje de los circuitos eléctricos y electrónicos es un proceso que lleva tiempo. Hay personas, es cierto, hay algunos que son más rápidos para aprender y a otros les cuesta más. Eso es normal, ¿sí? Pero en general, si tomamos una media de este grupo, se van a dar cuenta que hoy a la mayoría se les presentó al menos un problema en el armado. Al menos un problema tuvieron. O sea, y a otros capaz que se les habrá presentado más problemas. Bueno, entonces, esto es normal.
porque ustedes están aprendiendo. Entonces, ¿cuál es la solución? Machacar. Es decir, volver a intentar hacer el circuito. Razonarlo de nuevo. Y los sucesivos circuitos que vengan, enfrentarlos de igual manera. Miro el plano, miro los cables, vuelvo a mirar el plano, hasta que me convenzo que una cosa y la otra son exactamente lo mismo. Por eso, yo todavía no le di a Graciela, por eso, porque no he tenido tiempo. Pero este fin de semana lo voy a hacer, les voy a preparar el disco para ustedes. Y ahí va a estar este software, y en este software ustedes van a poder utilizar en casa. No crean que todo el curso van a hacer. Entonces, esto ayuda, pero jamás esto reemplaza a la práctica. La práctica es irreemplazable. Entonces, aquellos que, no sé, que tengan talleres, o que quizás no tengan talleres, tienen elementos, porque trabajan en el rubro, por ejemplo, Ulises está en el tema de las computadoras, qué sé yo, tiene fuentes, tiene un montón de elementos, dice, yo puedo armarme, bárbaro. Y si no, los que no estén asociados, mi consejo es, vayan por alguna casa de reparación de computadoras de la ciudad o del barrio donde vivan, y siempre los técnicos suelen tener computadoras viejas arrumbadas, tiradas por ahí, y cómprenle las fuentes de alimentación de la CPU. Esas fuentes de alimentación normalmente, digo normalmente, no sé, funcionan. Normalmente funcionan. Y por poco dinero, capaz que por 50, 60, 70 pesos, ustedes pueden comprar una fuente. Y esa fuente ya tiene todas las tensiones con las capacidades de corriente más que suficientes para lo que ustedes tienen que hacer. Se compran algunas lamparitas de 12 voltios en alguna casa de electricidad del automóvil, ¿sí? 2 o 3 lamparitas, lo que sea. Y algunos cablecitos. Ya está. Ya tienen para poder jugar en casa y tranquilos, porque acá ustedes vieron esto todo muy frenético. Vieron que acá la cosa es medio complicada, ¿no? Sí, te escucho. Sí puede ser una batería de auto. Lo que ocurre es que habitualmente no todo el mundo dispone de una batería de auto. Digamos. Si vos trabajás en un taller, seguramente vas a tener, es más probable que tengas a disposición una batería de auto y no una fuente de alimentación de computadora, ¿sí? Para la gente que labura en taller eso es lo más común. Para los que no trabajan en taller, bueno, la otra propuesta que les hice de la fuente, me contaba un alumno, yo no sé si era de este curso o de qué curso era. El otro día tiró un montón de CPUs que tenía o en la casa o en el trabajo, no sé en dónde, las tiraron porque son máquinas obsoletas y ya no sirven más y las fuentes están intactas. Y pasa el camión que lleva los residuos y lo comprime todo. Y es una pena porque son fuentes que funcionan bárbaro. O sea que les van a recontra servir a ustedes. Y van a ser pilas de circuito. Así que les recomiendo entonces eso. Finalmente, a ver un grupo que quiera decirme los valores que han tomado en cuanto a la carga y a la descarga. ¿Sí? Cualquier grupo, el que quiera hablar, dale Ulises, ahora decime. Sí. A ver, o sea, me estás hablando de... O sea, la tensión de tu fuente. Entonces, acá vos tenías 12,49 voltios. Ok. 12,49 tenías. Chicos, y por las dudas, ¿no les indicaba en la pantalla del instrumento no tenía el indicador de la batería? Ah, claro, ahí está. Bueno, no, cuando ustedes vean eso, claro, cuando ustedes vean que el instrumento les enciende el indicador de la batería, es porque ese instrumento tiene batería baja y no es confiable. Ah, ¿ves? No, siempre miden mal, o sea, miden más. Acá nosotros no tenemos ninguna fuente que mida más de 12 voltios, no tenemos ninguna. Por eso me llama la atención. Bueno, quiere decir que el instrumento que tomaron, la batería está... ¿Qué pasó? ¿Marcaba 12,5? Después lo vamos a medir con otro instrumento que yo tengo. Bueno, vamos a tomar de todas formas
este valor de Ulises que él tomó con este instrumento y lo vamos a analizar entre todos. Muy bien. Decime después qué pasó con tu voltímetro que estaba acá puesto en el capacitor. Bien, bien. 12, 30 y chirolín. Está bien. Bueno. Fíjense, chicos, si ustedes observaron el funcionamiento, se habrán dado cuenta que ya, dependiendo del instrumento que estaban usando, el numerito que estaba acá es como que se movía cada vez más lento. Y como que nunca llegaba a la tensión de fuente. Seguramente todos observaron eso. Bien, esto tiene que ver con que la curva de carga de este capacitor es una curva que hace esto. Pero nunca alcanza en este lugar el valor máximo. O sea, teóricamente se dice que lo alcanza en un tiempo infinito, pero eso es ridículo. O sea, no tiene ningún sentido práctico, digamos. Tiempo infinito no tiene sentido. Entonces, o sea, infinito significa que vamos a estar con la barba así, con bastón y va a seguir subiendo la tensión. O sea, no tiene gollete. Entonces, esto lo que midieron está bien, es correcto. ¿Cuánto tiempo te demoraste, Ulises, en medir eso? Lo repitieron. Bueno, vamos a poner un minuto para redondear. ¿Sí? Vamos a poner un minuto para redondear. Bueno, acá está. ¿Ven? Fíjense, a este grupo, los chicos, ¿y a qué tensión llegaron? ¿No te acordás? Sí, en la descarga estábamos en 10, 9. No le llegaba. No llegó a 0. No llegó nunca. Pero ahí me fijo, en un momento se nos apaga la testa. Porque empezó 12 nunca la mató. Sí. Para la descarga, damos la llave, le tiró a 11, 10, 9, Sí. y empezó a vaciar. Ajá. Y ahí quedó. 950, 949, 49. Claro. Ahí se quedaron. Bueno. ¿Y qué componentes tenían? ¿470? ¿Oh? ¿Y una R de 10K? Sí, 10K. Bueno. Chicos, bueno, ¿ven? Ellos se demoraron en la descarga 2 minutos. Exactamente. No había forma. Bueno, ¿ven? Esto es como consecuencia que el capacitor que les tocó es un capacitor que evidentemente no estaba fabricado bajo ninguna norma, porque, o sea, si ustedes toman un capacitor, claro, no lo pudieron hacer ni explotar siquiera. Si ustedes toman un capacitor de calidad, estos valores de carga se le tiene que repetir en la descarga. ¿Sí? Yo no traje ahora, me olvidé. Tengo un capacitor que fue sacado de una computadora de la década de 60, de origen norteamericano, que es un capacitor grande como aquel, les puedo decir. No, como una lata de durazno. Es como una lata de durazno, así, de ese tamaño, pero es de 5 voltios, no es de 12. Es de 5 voltios. Es grandísimo, es capaz de almacenar mucha energía, y algunos alumnos en algunos años, cuando me acordé y les traje el capacitor para que hagan la experiencia a ellos, les daba exacto. O sea, el tiempo de carga era exactamente el tiempo de descarga. Bueno, ese capacitor, ¿por qué? Porque era un capacitor de super calidad, fabricado en otra época, con toda la tecnología, qué sé yo. Bueno, pero hoy estos componentes que son muy económicos, son muy baratos, entonces ustedes ven que no les dio. Bueno, ¿todos entendieron entonces el fenómeno de carga y descarga? ¿Sí? O sea, al margen de que no le haya dado los números, ¿no? ¿Cómo, perdón? Sí, cambiamos el color. Cambiamos el color. Bueno, ¿qué valor les dio acá? 4700. 4700 micro. Bueno, ¿qué valor te mediste en la fuente? Bueno, nos vemos, chao. 12,51 voltios, ok. Y en la tensión del capacitor, ¿a qué valor llegó? 12,50 voltios.
¿Y en cuánto tiempo se cargó? ¿Y la resistencia de cuánto era? No, no puede ser. No, no, han cometido un error. Hay algo que... No, no, no hay forma. Les voy a decir algo. Chicos, el tiempo de carga. Miren lo que voy a escribir acá arriba, que se escribe con la letra tau del alfabeto griego. Es igual al valor del capacitor que tienen por el valor de la resistencia en serie que usaron. Vamos a tomar el ejemplo de... sí, Mario, cómo no. Vamos a tomar el ejemplo del valor de los 4700. ¿Te gusta? ¿Sí? Miren, yo voy a traer la calculadora a mi computadora. A ver, vamos a buscar la calculadora. 4700 micros. ¿Sí? ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué no me lo muestra? Ah, barato. Esta cosa para... Ah, no. Acá está. Sí, no, está bien. El valor del capacitor era, dijimos, 4700 micros, ¿no? O sea que son 4700 micros, o sea que son 4,7 mili. O sea que es .00... 4,7... Espérate. 4700 micros... Ahí estoy diciendo bien yo. 4,7 mili, está bien. O sea que esto es 47, así. Por la resistencia me decís que era de 10.000 ohm, ¿sí? No, ¿cómo 10? 10K, 10.000 ohm. El tiempo tuvo que haber sido 47 segundos. ¿Ve que no puede ser? Es lo que nos dio a nosotros y vos lo redondeaste en minutos. ¿A ustedes les dio? Ajá. ¿Vieron? Algo conectó mal. Y han conectado mal algo, chicos. La que baja de capacitor a la misma que sale negativo. Bueno, entonces, yo se los dejo escrito acá, ¿sí? Se los dejo escrito para que tengan. El tiempo de carga, uy no, esto no es. El tiempo de carga, que se llama tau, es igual al valor del capacitor expresado en faradios por el valor de la resistencia expresado en ohm. Igual, el tiempo de carga es igual. Ahí está escrito, míralo. En el caso del grupo que tuvo el capacitor de 4700 micro, que era el de ustedes, capacidad, resistencia, es 4,7 nano, dijimos, ¿no? 47 farad por 10.000 ohm. Este tau les va a dar 47 segundos. Sí. ¿Cómo qué? Da. No. O sea, si quieren podemos hacer la clase que viene hay todo un desglose de unidad y van a ver de que si multiplican farad por ohm da segundos. ¿Está bien? Claro, está bien. No, sí, da. Dan segundo directo. Directo. Chicos, la clase que viene, si alguno tiene todavía alguna duda, vamos a repasar conceptualmente esto de nuevo, ¿sí? No, cualquier hora no. Yo estoy, ¿hoy qué día es? Viernes. Bueno, yo estoy mañana a la mañana de 9 a 14 horas. El que quiera venir, puede venir en cualquiera de ese horario. Y después yo vuelvo el día martes, que estoy con los chicos de Caraudio, y después el miércoles con ustedes a la misma hora. ¿Hasta cuánto? El martes estoy a la noche. De 20 a 23.
De 9, mañana sábado estoy de 9 a 14. Estoy dando clase con otro grupo, pero pueden venir y hacer el práctico ustedes también, o sea, no hay ningún problema, ¿eh? El lunes que viene, no, porque el lunes que viene hay examen acá. ¿Sí? Entonces el lunes que viene, no. Pero después pueden venir cuando ustedes quieran. No, yo te llamo. Sí, no te das problema, no te das problema.